¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mito de los submarinos alemanes es inmortal? Les diré dónde encontrará la respuesta a esa pregunta en este libro que acabo de publicar. En el cuadernillo central son fotografías en su mayoría inéditas o que había publicado hace 12 años en mi anterior libro, U-botes submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, mito y realidad de un trágico destino. El mito era la invencibilidad, el hecho de que los submarinos fueran un arma eficaz. Ya demostré entonces con gráficos y con el texto, demostré esa falta de eficacia y esa rápida caída. Uno podría tener la sensación de que contar la realidad sobre lo que sucedió a los submarinos alemanes es inútil. Siguen teniendo el mismo prestigio, el mismo mito, el mito sigue creciendo. Se sigue pensando que los submarinos alemanes estuvieron a punto de ganar la guerra contra Gran Bretaña. Incluso contra Estados Unidos, si no fuera porque siempre hay perdieron pero hubieran ganado. O sea, es un mito. El mito es invencible y realmente es difícil explicar en pocas palabras por qué es falso. Creo que moriría antes que el mito y sin poderlo desmontar. Pero en todo caso, si alguien quiere saber por qué es falso el mito, aquí tiene este libro, no tiene excusa. Quiero resaltar precisamente la investigación acerca de elementos que contribuyeron a este mito y en concreto de Churchill. Churchill fue un gran mitificador porque dijo haber tenido un miedo tremendo a los submarinos, algo totalmente injustificado, alegando este peligro, este miedo que suponía Alemania y en particular los submarinos, del que dice que incluso fue mayor que el que le provocó la Luftwaffe durante la batalla de Inglaterra. Pues alegando este mito, digamos, malvendió el imperio británico a los Estados Unidos. Se lo regaló a cambio de 50 destructores. Pues bien, esos destructores luego no se utilizaron con eficacia frente a los submarinos. A partir de mayo del 41 es cuando se comienza a escoltar realmente los convoyes. Hay que esperar más tiempo para que se empiece realmente a atacar con eficacia a los submarinos. No se emplea para atacar a los submarinos toda la información de que se dispone gracias a la descodificación de Enigma. No se utilizó más que para desviar los convoyes y que no los atacaran los submarinos. Pero se tuvo miedo por eso digo que el mito lleva a evitar incluso atacar a los submarinos a pesar de que eran unas máquinas muy poco eficaces y muy vulnerables. ¿Qué más podría decir de Churchill? Que no atacó las bases de submarinos en construcción, que no dedicó medios aéreos a la lucha antisubmarina, porque prefirió dedicarlos a algo mucho más ineficaz, mucho más inútil, el bombardeo de ciudades en Alemania, que resultó totalmente inútil a efectos bélicos. En la parte alemana, el mito de que los submarinos eran eficaces contra los convoyes, bueno, pues en este libro demuestro con todos los datos habidos y por haber que los submarinos apenas hicieron daño a los convoyes, que la inmensa mayor parte de los barcos hundidos viajaban en solitario. Más mitos, pues el mito de que hubieran unos ases, estos que salen aquí fotografiados, pues estos ases evidentemente su vida útil terminó en el año 41, cuando efectivamente se empiezan a tomar medidas contra los submarinos. Prien, Kertzmer, los principales, desaparecen en marzo del 41 o unos meses después. ¿Qué utilidad tiene en la vida moderna saber sobre los submarinos alemanes? Es útil porque nos damos cuenta del engaño a que se ha sometido durante décadas a la opinión pública, no solo en Alemania para simular victorias inexistentes, en Europa occidental pues, para ocultar la ventaja que se tuvo y que no se empleó. Es decir, Churchill puede dárselas de gran estratega, pero su propio pueblo le castigó en el año 45 haciéndole perder las elecciones. Se oculta la verdadera trascendencia de cosas que se hacen en la guerra, como por ejemplo el hecho de que Inglaterra, por su pertinacia en no querer negociar con Hitler, tuvo que pagar con su propio imperio, con lo cual se produce la paradoja de que la espiral de la violencia, a las contradicciones que lleva, es que Hitler no quería la guerra con Inglaterra porque era consciente de su inferioridad en el mar y estaba dispuesto a no tocar para nada el imperio británico. Bueno, pues el resultado es que por el enfrentamiento que al final se produce entre alemanes e ingleses, al final, por supuesto Hitler y Alemania
quedan completamente aniquilados, pero el Imperio Británico es también una víctima de la guerra, porque Churchill, al no poseer dinero, tiene que pedir préstamo y tiene que pedir préstamo a Estados Unidos, y Roosevelt le pone la condición de someter la economía mundial al dólar y no a la libra, y someter sobre todo el Imperio Británico al dominio de Estados Unidos. Por lo tanto, son estas paradojas que luego se han ocultado pretendiendo magnificar el peligro. Es que como el peligro era tan grande, los submarinos alemanes, esto es un subproducto del peligro de la invasión alemana. El peligro de una invasión alemana de Inglaterra, hay que hacer todo lo posible, hay que meter toda la carne en el asador. En realidad nunca hubo un peligro de invasión alemana de Inglaterra, pero claro, si no hay peligro de invasión, entonces la defensa frente a esa invasión, la defensa por ejemplo aérea, la de Inglaterra, tampoco era tan importante. Resulta que no estaba Inglaterra en su finest hour, no era su hora decisiva, no era el peligro máximo que ha sufrido la nación, porque ese peligro era un peligro banal, por así decirlo. Alemania pretendía destruir la fuerza aérea inglesa, no lo consiguió, pero no es para tanto, no significa que esos pocos, nunca tanto, unos pocos, todo eso es una mentira propagada por Churchill para hacer crecer su mito, y lógicamente necesita que el adversario sea más fuerte de lo que realmente era. Los submarinos eran el taparrabos de la Kriegsmarine, es decir, lo poco que podían hacer los alemanes en el mar. Si quieren ampliar el aspecto gráfico, todas las fotos que iban en este libro y que no han cabido en este nuevo, están en el CD y en la aplicación para móviles a la que hago referencia aquí en el vídeo.